Nos acompaña en el estudio el señor Rodolfo Figueroa, quien es el delegado del Instituto Nacional de Migración. Rodolfo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Rodolfo, desde la primera gestión del presidente Obama en los Estados Unidos, se fueron al alza el número de deportaciones, fue parte de su política migratoria, pero tengo entendido que estas cifras han venido cambiando en los años recientes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, sin duda ha habido una reducción sensible en el número de deportados, como le llaman los Estados Unidos a las personas que nosotros llamamos repatriados a territorio nacional. Hay una reducción en el número de personas que han sido devueltas desde los Estados Unidos por esta vía. En Baja California llegamos a tener en el año 2010 cerca de 190,000 personas que fueron retornadas o repatriadas a territorio baja californiano. El año pasado, en el 2014, este número se redujo a 60,000 y de acuerdo a los números que tenemos en el primer semestre del 2015, este número va a ser muy similar en 2015. ¿Qué podemos entender por esto? Que el gobierno de Estados Unidos llegó al número de personas que tenía programado, por decirlo así, una cuota, que flexibilizó nuevamente sus políticas migratorias o de persecución de indocumentados. ¿Cómo entender esto? Mira, yo creo que hay varios factores. Sin duda, uno de los factores importantes que ha influido en este tema es la reducción de la necesidad de los mexicanos de ir hacia los Estados Unidos. Aunque a veces no es muy, o sea, no lo sentimos todos los mexicanos, las condiciones económicas de México han ido mejorando en las últimas décadas y sin duda en los últimos años, del año 2010 a la fecha sin duda, y en los últimos 2 o 3 años. Yo sé que a veces la percepción pública de esto no es tal, pero la realidad es que así es. Esto se demuestra en una reducción importante en el número de personas que buscan mejor vida en Estados Unidos y en particular te haría yo la reflexión de que si bien es cierto que ha habido menos personas repatriadas de México, también es cierto que ha habido muchas más repatriadas a otros países. Es decir, Estados Unidos sigue deteniendo a muchas personas en la frontera, nada más que no los repatrian. A esos los repatrian a sus países de origen y no a México. En teoría nunca lo habían hecho, pero hoy en día el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las autoridades norteamericanas, hacemos un esfuerzo muy puntual para darnos cuenta de que nadie que no sea mexicano sea repatriado a nuestro país. En esas decenas de miles de personas que han regresado al país, encontramos mexicanos con todos los perfiles posibles, ¿no? Desde algunos que habían tenido algún problema con la justicia en Estados Unidos hasta miembros de familias, madres de familia e incluso menores de edad. Sí, así es. En lo que va del año hemos recibido alrededor de 1,300 menores de edad. La mayoría de estos son repatriados por Tijuana, o sea, yo estoy hablando de los repatriados a Baja California. Sí. La mayoría de ellos son repatriados a Tijuana porque Tijuana tiene una red de albergues muy robusta. El DIF estatal y en algunas ocasiones, dependiendo de las circunstancias, también el DIF municipal, nos apoyan en darles a estos niños, según la ley de migración, un apoyo inmediato y vincularlos rápidamente con sus familias. Algún porcentaje de ellos viene acompañado, pero otro viene sin compañía, ¿no? El número de menores también se ha reducido. El número de menores en general se ha reducido, sin embargo, su lugar con respecto a la población de repatriados ha crecido. Es decir, si bien es cierto, el porcentaje de menores va en aumento, aunque son menos todos, sí, pero son los menores que han sido repatriados representan un porcentaje más alto. En 2013, por ejemplo, representaban un poquito más del 2%. Hoy en día representan un poquito más del 4% de la población repatriada. ¿Qué pasa con aquellos mexicanos que tenían ya probablemente décadas viviendo en los Estados Unidos, que llegan a México en esta oleada de repatriación y no tienen un solo documento que los identifique en nuestro país? Pues mira, ese es uno de los temas que más nos preocupan a nosotros. El instituto reconoce 4 condiciones fundamentales o destacadas de los mexicanos repatriados. La primera de ellas, sin duda, es la necesidad de tener salud. La segunda de ellas es la necesidad de tener alimento y albergue. La tercera de ellas es la movilidad. Y la cuarta, quizás si no la más importante, es el problema de la identidad. Una de las ironías del tema de la repatriación es que estas personas son expulsadas de los Estados Unidos por no contar
con una estancia documentada en ese país, o sea, estar indocumentados en los Estados Unidos. Resulta que al regresar a México Están en una situación siguen similar, indocumentados. ¿no? Sí. Ahora, es muy complicado restaurar la identidad de una persona. Ese es uno de los esfuerzos más grandes que hacemos. Vinculamos rápidamente a las autoridades, a las personas con las autoridades municipales en Tijuana para que les expidan documentos de identidad cuando se puede. Cuando son de otros estados hacemos lo propio y nosotros de inmediato los tratamos de sacar de la vulnerabilidad de salud, otorgándoles una póliza de seguro popular. De hecho, hemos dado alrededor de 17,000 pólizas de seguro popular, o casi el 60% de los deportados de este año han recibido una póliza de seguro popular. Sí, podemos entender cuáles son las razones que llevan al gobierno de Estados Unidos pues a la detención y repatriación de personas que viven en su país sin documentos. Pero el impacto de muchos de ellos al regresar al país, muchas veces ni el idioma, vamos, ni siquiera el castellano lo hablan correctamente, no tienen ya un pasado ni comprenden cómo se vive en México. Es un impacto fuerte, ¿no? Y algunos no tendrán ni siquiera ya familiares con quienes ir, ¿no? Pues sí, pero también, mira, una de los temas que nosotros queremos, me gusta a mí hacer énfasis, porque como tú comprenderás, yo hablo de este tema prácticamente todos los días. Uno de los temas en los que yo trato de hacer énfasis es que el tema de la repatriación humana no debemos siempre catalogarlo como un problema de la repatriación humana. Es decir, también es una oportunidad. Estamos recibiendo muchas veces a mexicanos con capacidades que adquirieron al vivir en los Estados Unidos, con una ética de trabajo distinta, porque son hombres y mujeres que tienen ese motor interior adicional que los hizo salir de sus comunidades de origen para triunfar en otro país. Entonces nosotros en Baja California somos en alguna medida también a veces víctimas, pero también, por otro lado, somos afortunados de estar recibiendo a estos mexicanos de excepción. Una óptica ya un poco más filosófica, digamos. No, en la práctica. Tal vez de tanto profundizar en el tema, probablemente ya hayas llegado a verlo de esa manera, tienes toda la razón. Bueno, en la práctica, por ejemplo, te podría decir que la industria de los call centers en Baja California se ve enormemente beneficiada por estas personas. Exacto, personas que hablan bien los dos idiomas. Así es. La industria gastronómica de Baja California se ve beneficiada por aquellos que han trabajado en las cocinas de los Estados Unidos o han sido sus chefs en algún restaurante en los Estados Unidos. Sí. Personas que han aprendido la industria de la construcción, personas que aprendieron a trabajar con materiales más modernos. Es decir, hay una oportunidad. Claro, y hay una aportación que pueden hacer acá, ¿no? Lo complejo es ver cómo conducimos a esas personas al engancharse nuevamente con la vida productiva. Ahí está el reto. Exactamente, que no se pierdan en el laberinto burocrático, ¿no? Sí, en cuanto a bueno, creo que a mí me parece que había quedado claro, pero probablemente a muchas personas no se le está cobrando al turista norteamericano por visitar nuestro país. De ninguna manera. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo de control en la frontera que se está robusteciendo fundamentalmente con el motivo de la remodelación de los puertos fronterizos mexicanos. Así como fue remodelado el Chaparral en Tijuana, ya fue remodelado el cruce peatonal de norte a sur. Seguramente en los próximos 30 días este cruce será inaugurado. Le llamamos Puerta México Este. Y ahí la configuración del puerto, como lo va a hacer en Otay, en el puerto peatonal, en el componente peatonal de los puertos mexicanos, pues te vas a encontrar con una sala de atención gubernamental similar a la de un aeropuerto. Vas a pasar migración y aduanas en los puertos peatonales. Entonces hay que sensibilizar a los usuarios del puerto de que tienen que contar con documentos de viaje, es decir, pasaportes, y que aquellos que no son mexicanos o no tienen algún documento para cruzar la frontera, frecuentemente una tarjeta de residente permanente o temporal, que pues tendrán que hacer su registro para entrar a nuestro país. Y esto es en beneficio propio de ellos. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando fue el huracán en Los Cabos hace poco, uno de los problemas más grandes que tuvo el gobierno de los Estados Unidos fue identificar cuántos ciudadanos norteamericanos había en Los Cabos. Se habían calculado que había, voy a inventar el número, pero por decir algo, 8,000 ciudadanos en Los Cabos, y en la práctica había 16,000, porque otros 8,000 o 9,000 habían entrado por tierra. Entonces, y no habían registrado su entrada al país. Entonces, cuando los esfuerzos de rescate se inician, pues había 8 o 9,000 personas que no aparecían en los registros. Si vas a entrar a México y necesitas
llevar a cabo algún acto jurídico, comprar una propiedad, bueno, necesitas una forma migratoria múltiple. Si sufres un accidente, tu seguro se puede negar a pagarte si no tienes una estancia regular en México. Es decir, hay muchos elementos en donde lo que estamos tratando es de que los usuarios tengan su capacidad, es decir, los extranjeros tengan su capacidad jurídica plena mientras estén en territorio nacional. Y durante mucho tiempo se pensó que esto podía ser un obstáculo, el exigirle algún tipo de documento o registrar pues, la entrada de extranjeros a México, pero bueno, creando el sistema, la mecánica y pues toda la estructura, esto se puede hacer de una manera ágil sin que afecte ningún otro propósito, ¿no? Y sin duda nosotros no pretendemos reproducir las grandes líneas que hay de sur a norte en el sentido opuesto, no va por ahí. Vamos a adaptar nuestro despliegue a la realidad, no la realidad a nuestro despliegue. Es decir, no vamos a forzar a que haya una gran cola del lado americano, una gran línea de personas tratando de entrar de Estados Unidos a México. Sin embargo, sí vamos a invitar a aquellos usuarios que vienen a México de que lo hagan ordenadamente, que se registren cuando lleguen y cuando sea necesario que se registren. Y efectivamente el tema del cobro ha sido un tema que ha tenido mucha notoriedad. Sin embargo, te trataría de dar la nota específica, es decir, nada más las personas que vienen por un periodo mayor a 7 días, que son muy pocos, aquellos que se internan por tierra y vienen por un periodo mayor a 7 días son muy pocos, o aquellos que vienen a llevar a cabo una actividad remunerada en territorio nacional. Algún tipo de negocio. Que es igual de aquí para allá, es decir, si yo voy a realizar un trabajo o un negocio en Estados Unidos, pago una cuota diferente. Entonces, no hay tal... No hay de qué preocuparse, ¿no? No va a tener ningún impacto en ninguna otra actividad. Va a haber, efectivamente van a notar un cambio los usuarios de la frontera, pero es un cambio para bien, es un cambio para la seguridad de México y es un cambio que nos va a dar a nosotros la posibilidad de saber quiénes son y cuántos son los extranjeros que están utilizando la garita de San Isidro y de Otay y de Tecate, y nos va a dar la posibilidad de no dejar entrar a aquellos que no deben de entrar. Por ejemplo, hemos tenido la penosa necesidad de deportar a cerca de 850 extranjeros de Baja California en lo que va del año, y un porcentaje de estos, cerca de 107 de ellos, eran personas que eran prófugas de la justicia norteamericana y estaban viviendo en Baja California. Suenan pocos cuando lo comparas con el número tan grande de personas que utilizan la frontera. Sin embargo, a pesar de que es una estadística pequeña, se convierte en tu estadística propia del 100% sí, cuando tú eres víctima de uno de estos sujetos, ¿no? Sí, tratándose de prófugos, pues nunca serán pocos, ¿no? Así es, así es. Rodolfo, muchas gracias por estar aquí. Dejamos abierta una nueva invitación para que nos sigas platicando cómo va esta situación de la migración aquí en la frontera, que es un tema dinámico e inacabable. Muchas gracias, Fernando. Estoy a la orden y agradezco al auditorio y a ti en lo personal. Gracias, tío. Muchas gracias. Rodolfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración. Hacemos una pausa, volvemos.